Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Gonzalo Gabriel, soy parte del equipo Misionero Maná y es un gusto poder saludarlos, especialmente a los amigos del Centro Vivir para Servir. Quiero en este momento compartir con cada uno de ustedes una palabra de parte de Dios. Y para eso te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Ahí vemos la historia que nos cuenta la palabra de Dios sobre un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y un encuentro que cambió su vida y su historia para siempre. Como cada uno de nosotros hemos vivido un encuentro o lo estamos viviendo y sabemos que eso produce un cambio significativo, eterno en cada uno de nosotros. Y quiero hablarte de un hombre que se llamaba Zaqueo. Este relato está en Lucas capítulo 19. Jesús venía con sus discípulos y él subía a Jerusalén y debía pasar por Jericó. Jericó era una ciudad muy próspera, de mucha riqueza. Y cuenta que al entrar Jesús a Jericó y pasando por Jericó, había un hombre que se llamaba Zaqueo y era un hombre que quería conocer a Jesús, quería verlo. Y este hombre tuvo que pasar algunas situaciones, vencer algunos obstáculos y cuenta la palabra de Dios que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran aquellos hombres que cobraban el impuesto que el Imperio Romano le imponía al pueblo y ellos eran los encargados de cobrar ese impuesto. Eso era una situación que hacían que sean hombres mal vistos, hombres considerados pecadores, hombres muy desagradables para el pueblo. Y Zaqueo era el jefe de estos recaudadores. Pero Zaqueo, cuando se enteró que Jesús iba a pasar por Jericó, Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Si leemos en el capítulo 19, versículo 2, dice que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño en estatura. Dice la palabra que corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar Jesús por allí. Y dice en el versículo 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué tremendo momento habrá sido para Zaqueo. Zaqueo, como te comenté anteriormente, él tuvo que superar una situación de crítica porque no eran bien vistos los publicanos. Y él era un hombre que superó esa situación. Él tenía un hambre y una sed por Cristo. Él quería conocer a Jesús. También tenía otra dificultad. Zaqueo tenía baja estatura. Y pensando un poco en esa situación, una multitud rodeando a Jesús, Zaqueo queriendo verle, pero una multitud que Zaqueo no era muy bien visto. No era considerado un buen hombre. Y obviamente, si él pedía permiso, nadie le iba a dar permiso para poder acercarse a Jesús. Hay que entender que esos momentos eran donde había mucha cantidad de gente rodeando a Jesús. Pero dice que él no tuvo problema en correr delante y subir a un árbol, porque también tenía esa dificultad. Él era un hombre de baja estatura. Y Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Y quiero que pienses en esa hambre, en ese deseo que Zaqueo tenía. Nada detuvo lo que él sentía por Cristo. Él quería conocer quién era ese Jesús. Ese Jesús que él había oído, su fama, porque la fama de Cristo se había extendido por toda la tierra de ese entonces. Y él quería conocer a ese Jesús que podía cambiarlo todo. Así como nosotros también tenemos que tener ese encuentro con Cristo. Por eso es que al pensar en Zaqueo podemos vernos reflejados. Cada uno de nosotros. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Como te comenté,
Saqueo tenía que cobrar los impuestos. Él era un judío que cobraba los impuestos para el imperio romano de ese entonces. Era un hombre que se enriqueció cobrando impuestos y era un hombre mal visto por el pueblo. Pero a él no le importó, él quería acercarse a Jesús, y Jesús, dice la palabra, que iba caminando en el versículo 5 y mira hacia arriba y vio a aquel hombre, a Saqueo, y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice que Saqueo entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Saqueo quería estar cerca de Jesús. Y yo pensaba que había mucha gente rodeando a Jesús, pero Saqueo tuvo una iniciativa, una intención, y Jesús conocía ese corazón, así como está él viendo hoy Jesús tu corazón y mi corazón. Saqueo no tuvo en cuenta nada, sino que quería acercarse a aquel que podía cambiarlo todo. Y Jesús lo vio y lo hizo descender. Y dice que la palabra que Saqueo lo recibió con gozo. Y en ese momento, dice que en el versículo 7, que al ver las personas esto, muchos murmuraban y decían que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Y a Cristo tampoco le importó, sino que él sabía a lo que iba, sabía que iba a cambiar la historia de Saqueo. Saqueo podemos ser cualquiera de nosotros, y hoy estamos quizás en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, y eso es lo que le pasó a Saqueo. Saqueo sabía que ese encuentro con Jesús iba a cambiar su vida para siempre. Y fue tan tremendo lo que pasó con Saqueo que, si ves más adelante en el versículo 8, dice que Saqueo ya había recibido a Jesús en su casa, y puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un arrepentimiento prácticamente instantáneo en la vida de Saqueo. Imagínese ver a Jesús, estar con Él y abrirle las puertas del corazón, porque Saqueo, cuando abre su casa, abre su vida. Y yo lo que quiero animarte, amigo, amiga, que abras tu corazón a Jesús, que no cierres tu puerta, sino que abras el corazón y dejes que Él entre en el interior de tu casa, de tu vida, de tu intimidad. Porque a Jesús no lo va a impresionar las cosas que pudiste haber hecho mal. Él no va a desechar a nadie por lo que otros puedan decir. A Jesús lo va a impresionar la sed y el deseo que tengas de tener un encuentro real con Él. Y en este proceso que estás viviendo, Jesús está ahí con vos. Si abrís las puertas de tu corazón, Él va a entrar. Y automáticamente se produjo un arrepentimiento en la vida de Saqueo, porque efectivamente Saqueo había hecho algunas cosas o muchas cosas mal, pero lo valioso de esto no es lo malo que hizo, sino el arrepentimiento que vino por un encuentro con el ser más maravilloso del universo, que se llama Jesús. Y Jesús responde y le dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es lo que quiero decirte de parte de Cristo. Hoy ha venido la salvación a tu vida, ha venido la salvación a tu casa, ha venido la salvación a tu familia, porque la salvación está empezando por tu vida. Dice: por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y eso también quiero transmitirte en este momento. Saqueo, como te dije, era un judío que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y el pueblo lo había despreciado tanto que hasta parecía que no era parte del pueblo. Pero aquí Jesús lo reposiciona, lo vuelve a colocar en el lugar correcto, vuelve a darle esa identidad que el pecado le había quitado a Saqueo. Saqueo seguía siendo un hijo de Dios. Como vos y yo, nuestra vida está en una identidad clara con Cristo cuando le miramos a Él. Y cuando dejamos que Él nos diga:
vos sos un hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Así como el nombre de Zaqueo, que significa puro o inocente, algo que el enemigo había cambiado con el tiempo, porque Zaqueo había hecho muchas cosas equivocadas, pero Cristo dice, Él es también un hijo de Abraham, Él es también un hijo de Dios. Nosotros también no hemos dejado de ser hijos de Dios. Hay un lugar en el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Y vos, querido amigo y amiga, que estás en este momento, quizás pasando problemas, dificultades, luchando con algunas cuestiones en tu personalidad o en tu persona, Cristo está en este momento mirando tu corazón. Y Él quiere generar un cambio en tu vida, un cambio para siempre, porque Zaqueo, luego de esto, fue un hombre totalmente diferente. Y quiero dejarte con esto. Jesús dijo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que se habían perdido? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos teniendo en este tiempo un encuentro que va a cambiar nuestra vida, un encuentro con Jesús. Espero que esta palabra bendiga tu corazón y quiero orar por tu vida en este momento. Te invito a que cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que recibimos. Padre, como Zaqueo abrió las puertas de su casa y dice que con gozo recibió a Cristo, así nosotros también con gozo, con entusiasmo, con expectativa, abrimos el corazón a Jesús y pedimos que tú, Señor, generes en nosotros todos los cambios que tú quieres generar, porque sabemos que lo que tú quieres es bueno, que tú has venido a salvar lo que se había perdido. Tú has venido a reposicionarnos, a ponernos con una identidad clara de hijos de Dios, una identidad que el enemigo por un montón de cosas quiso borrar de nuestra mente, pero hoy entendemos que somos hijos de Dios, que somos tuyos y que te pertenecemos. Padre, te pido especialmente por mis amigos del Centro Vivir para Servir, para que tú, Señor, los fortalezcas, para que tú, Señor, estés en este momento trabajando en cada uno de sus corazones, Señor. Bendícelos, afírmalos en tu palabra y afírmalos en tu propósito, Padre, que ellos sean luz en medio de las tinieblas y que todo tu propósito se cumpla en sus corazones. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Te envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos próximamente en otro video. Que Dios te bendiga en abundancia.